Estados Unidos y Rusia iniciaron sus enfrentamientos en 1917, cuando los revolucionarios tomaron el poder creando la Unión Soviética y declararon la guerra ideológica entre las naciones del occidente. Estados Unidos intervino en la guerra civil mandando unos 10.000 soldados entre 1918 y 1920 y se negó a reconocer un nuevo estado hasta 1900. Los dos países lucharon contra Alemania durante la Segunda Guerra Mundial, pero esta alianza comenzó a disolverse en los años de 1944 y 1945, cuando el líder ruso Stalin, buscando la seguridad soviética, utilizó el Ejército Rojo para controlar gran parte de la Europa Oriental. El presidente estadounidense Harry S. Truman se opuso ante el gobierno de Stalin y trató de unificar la Europa occidental poniéndola bajo el mando estadounidense. La desconfianza aumentó cuando ambas partes rompieron los acuerdos que se había llegado en la Guerra Mundial y Stalin se negó a realizar su compromiso de hacer las elecciones de Europa Oriental libres. Truman se negó a respetar sus promesas del envío de indemnizaciones hacia Alemania derrotada para la reconstrucción de la Unión Soviética devastada por la guerra. Como se sabe, antes Cuba era una colonia de España. Por lo tanto, Cuba se quiso independizar en 1868, ya que el proletariado y los cubanos de clase baja, que eran esclavos y eran explotados, se rebelaron ante la colonia para terminar también con la esclavitud y pues independizarse. Esta guerra fue en 1868 y se le llamó la Guerra de los 10 años, la cual no pudo lograr nada, ya que se firmaron los tratados de paz antes de que se considerara una independencia. Tiempo después llegó un político y escritor cubano llamado José Martí, el cual venía con las ideas de independizar a Cuba, que se volviera una república con ciudadanos unidos y parar el expansionismo de Estados Unidos en la isla. Pues Estados Unidos ya había invertido en el tabaco, la minería y en el azúcar millones de dólares. Entonces en 1895 José Martí fundó el Partido Revolucionario Cubano, el cual gracias a en ese mismo año impulsó a la independencia de Cuba de España. Entonces pues durante los años de batalla, en 1898 Estados Unidos decide entrar a la guerra de independencia también, ya que pues no les convenía que sus inversiones estuvieran en juego entre los españoles y los cubanos, y deciden apoyar a Cuba, sacan a España de Cuba y deja de ser el colonizador, pero ahora pues en lugar de España entra Estados Unidos como dueño de la isla y los cubanos se ven pues obligados a ser supervisados y que Estados Unidos intervenga de manera indirecta en Cuba. En 1902 entra Tomás Estrada como presidente sin elecciones. Él fue el primer presidente de Cuba. Ese señor tenía lazos fuertes con los estadounidenses, por lo tanto respetaba sus políticas económicas, reglamento y normas. Por lo tanto, en el país de Cuba no se vio un cambio después de la independencia con España. Como seguían los mismos regímenes, los ciudadanos de clase baja, el proletariado y los campesinos pues seguían siendo explotados y pues les pagaban muy poco dinero, entonces no les alcanzaba para mantener a sus familias. Entonces pues básicamente la situación del país seguía igual desde inicios. En 1920 cae el precio del azúcar, lo que provoca una crisis económica en Cuba. Esto genera a que se crea el primer Congreso Obrero Independiente. Al mismo tiempo, movimientos de estudiantiles e intelectuales imperialistas y de izquierda comienzan a surgir y a tomar fuerza. Pero en 1925 entra Gerardo Machado como presidente, quien era un represor y pues tenía fuertes lazos también con los Estados Unidos, por lo tanto respetaba sus políticas y sus formas de gobierno, lo cual a esos movimientos y a estas formas de pensar no les gustaba para nada. Comenzaron a hacer huelgas violentas, rebeliones,
hasta que hicieron que este tirano saliera de Cuba. En 1945, Fidel Castro entra a la universidad. Posterior a esto, en 1952, es lanzado para la presidencia por el Partido Ortodoxo. Pero Batista termina con sus aspiraciones ya que da un golpe de Estado. Esto provoca que Fidel lo denuncie ante el tribunal, pero el tribunal no lo culpó de nada. En 1953 los problemas sociales y económicos seguían igual ante la clase media y baja. La corrupción seguía aumentando y pues los problemas seguían iguales. Y fue por esto que pues la mayoría de los ciudadanos se opusieron al régimen. Y fue ahí cuando Castro decide atentar contra el Estado. Pues el 26 de julio del mismo año, Castro junto a sus compañeros de partido y algunos seguidores atacan los cuarteles de Moncada y Carlos Manuel de Céspedes, en donde el ejército de Batista responde brutalmente, dando inicio a guerrillas, las cuales se convirtieron en una revolución. A continuación, les explicaré sobre dos acontecimientos clave para el triunfo de la Revolución Cubana. El primero de ellos fue el asalto al cuartel Moncada. El 10 de marzo de 1952, Fulgencio Batista provocó un golpe de Estado en contra del corrupto presidente Carlos Prío Socorrás, asumiendo así la presidencia. Su gobierno fue caracterizado por la represión a la libertad de expresión, de huelga y de reunión. También se estableció la pena de muerte y políticas anticorruptivas para el agrado de Estados Unidos. Es por eso que el 26 de julio de 1953, un grupo de jóvenes revolucionarios decidieron asaltar uno de los más importantes cuarteles del país, el cuartel Moncada en Santiago de Cuba. Sin embargo, al ser inferiores en número y en armas, resultaron todos asesinados o encarcelados. Entre los jóvenes encarcelados se encontraban Fidel y Raúl Castro, quienes fueron sentenciados a 15 años de prisión, pero en 1955 fueron amnistiados y exiliados en México, país donde encontrarían a nuevos aliados y planearían el segundo acontecimiento, la expedición del Yate Grande. Entre sus aliados se encontraba el mexicano Antonio del Conde, quien los abasteció de armas y les consiguió el yate. También estaba Ernesto El Che Guevara, un argentino que se ofreció como ir de médico en la expedición. El 26 de noviembre de 1956 zarparon desde Tuxpan hacia la isla caribeña. 82 hombres fueron los que iban en la tripulación. El 1 de diciembre por la tarde llegaron al municipio de Niquero, en Cuba. Las autoridades mexicanas habían avisado a Fulgencio Batista sobre esta expedición. Es por eso que en cuanto desembarcaron, tuvieron que huir al bosque para esconderse de los aviones que los iban persiguiendo. Estando a salvo continuaron su ruta, pero el 5 de diciembre, en Alegría de Pío, fueron sorprendidos por el ejército cubano. De 82 hombres, nomás 21 sobrevivieron y pudieron escapar hacia las montañas, lugar donde establecieron el núcleo del que sería el ejército rebelde. El 1 de enero de 1959, los guerrilleros de Fidel Castro derrumbaron la dictadura de Batista, y para celebrarlo, Fidel Castro llevó a cabo una rueda de prensa en Estados Unidos, en la cual él juró que no habría ni un solo comunista dentro de todo su gobierno. Sin embargo, al paso de los años, la relación entre Cuba y Estados Unidos se fue deteriorando, y todo empezó porque los estadounidenses se alarmaron debido a que la Unión Soviética fue el primer comprador del azúcar cubano. Por lo cual la URSS decidió mandar misiles, aviones y 42.000 hombres a la isla caribeña. Sin embargo, no pasó mucho tiempo para que los estadounidenses se dieran cuenta de lo que estaba pasando, y cuando se enteraron de todo lo que había en la isla, el presidente Kennedy decidió dar un discurso en el cual decía que se declaraba la isla en cuarentena y que era su misión y su responsabilidad asegurarse de que ningún barco con misiles soviéticos pasara. En 1961, Estados Unidos terminó oficialmente su relación democrática con Cuba. Y en abril de ese mismo año, más de 1 millón de cubanos se dirigieron a la Bahía de los Cochinos, los cuales estaban siendo ejercitados por la CIA. Sin embargo, Cuba fue exitoso y logró vencerlos rápidamente. Pero esto causó una gran alarma y una gran preocupación en los cubanos de que esto se volviera a repetir, por lo cual en 1962 Raúl Castro se dirigió a Moscú para pedir el apoyo y la protección de la URSS. Sin embargo,
Esta situación fue demasiado secreta que ni siquiera el mismo secretario que se encontraba en Estados Unidos soviético supo de esta operación. La Revolución cubana tiene sus impactos en la actualidad. La mayoría de estos son de carácter socioeconómico. En la actualidad se puede apreciar la consolidación de desigualdades ante el ingreso que percibe la población, de los cuales no eran conocidos antes de la crisis. Además, existen sectores empobrecidos, cuya situación va agudando en grupos sociales que tuvieron una desventaja histórica o territorial, o simplemente las personas se ven afectadas por cómo esta situación ha ido evolucionando, que finalmente los va llevando a ese estado. Así pues, de un nivel ínfimo de pobreza o de cero pobreza extrema de hace 30 años, ahora Cuba cuenta con unas tasas que son notablemente altas. Dentro de las deficiencias que esta situación genera está la deficiencia en vivienda, en remuneración de trabajo, en las situaciones de comunidades y además en el acceso a bienes, a una parte de los bienes necesarios o deseados por parte de la población. Se considera que previamente a la crisis existía una relación indirecta entre lo que eran los esfuerzos laborales, el consumo y la calidad de vida, a lo que ahora notoriamente depende estrechamente. Es decir, los consumos y la calidad de vida va a depender ahora más sobre lo que es el ingreso y el esfuerzo laboral. Es decir, el papel del dinero ha aumentado notoriamente dentro de este mismo sistema. Entre sus efectos está la existencia de una franja de población, aunque esta ajena a la misma revolución, hace que exista un privilegio hacia asuntos personales y relaciones familiares de pequeños grupos, es decir, que exista un beneficio hacia una minoría, lo que finalmente libera una guerra cultural entre lo que es el socialismo y el capitalismo. Previamente al año de 1958, el PIB per cápita de Cuba se consideraba el tercero más alto de América Latina, a lo que en la actualidad este solamente supera a los países más pobres de la región. Posteriormente a la caída de la URSS en el año de 1991, Cuba adquiere una tendencia de crecimiento mucho más lenta, la cual lleva a ser uno de los países más ricos que están por debajo de la media.